Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la sociología. ¿Qué es la sociología? Bueno, pues la concepción más aceptada es que se trata de la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. De manera sucinta, se podría decir que estudia la sociedad humana, los grupos humanos y las relaciones que conforman la sociedad. Ello significa que la sociología analiza las relaciones de producción, distribución, consumo, solidaridad, división del trabajo, etc., que se establecen en los grupos humanos y entre ellos la familia, los clubes, las pandillas, las asociaciones, las instituciones, etc. En general pretende dar cuenta, la sociología, de las interacciones sociales, las instituciones, la producción y las formas de sociedad existentes. Las estructuras, para ser más precisos. En la sociología, o en sociología, se utilizan metodologías de investigación interdisciplinarias para el análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas de las causas y significados que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento social. Mientras algunos sociólogos realizan investigaciones que pueden aplicarse directamente a la política social y el bienestar, otros se centran en refinar la comprensión de los procesos sociales. Abarca, pues, esta disciplina desde el nivel de microsociología de la interacción y las organizaciones hasta el nivel macro de los sistemas y la estructura social. Los diferentes enfoques tradicionales de la sociología incluyen la estratificación social, la clase social, movilidad social, religión, derecho, género y desviación social. Como todas las esferas de la actividad humana, se ven afectadas por la interacción entre la estructura social y la agencia individual. La sociología ha ampliado gradualmente su enfoque a otros temas como ambiente, salud, economía, instituciones penales, Internet, educación y el conocimiento científico, entre otros. No sé si alguna vez habéis visto un sociograma que, por ejemplo, puede representar las afinidades entre individuos. Bueno, sería interesante que lo vierais. Buscáis en cualquier motor de búsqueda sociograma de, por ejemplo, de Moreno y sabréis a qué me refiero. Los orígenes de la sociología están asociados a los nombres de Alexis de Tocqueville, Ibn Khaldun, Karl Marx
Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo Pareto, Max Weber, Alfred Schultz, Javier Martineau, Jane Addams, Anna Cooper, Ida Wells Barnett, Charlotte Perkins Gilman, Beatrice Webb y Marianne Weber. Hemos hecho una lista bastante exhaustiva. Lógicamente nos hemos dejado a algunos autores importantes fuera, pero creo que, como digo, es una lista bastante exhaustiva. Algunos de los sociólogos más destacados del siglo XX, y nos acercamos ya en la línea del tiempo a nuestros días, han sido Talcott Parsons, Erving Goffman, Robert K. Merton, Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann y Jürgen Habermas. En la actualidad, algunos de los sociólogos más citados son George Richter, Anthony Giddens, Manuel Castells, entre nosotros, Bruno Latour, Sigmund Bauman, Norbert Elias, James Coleman y Alain Touraine, entre otros. También estamos siendo bastante exhaustivos cuando recorremos el siglo XX y nuestros días. Vamos a hablar ahora de los fundadores de la disciplina en una historia breve de la sociología. El razonamiento sociológico es preexistente a la fundación de la disciplina. Como casi siempre, el análisis social tiene su origen en el conocimiento y la filosofía occidental, desarrollados desde la antigua Grecia por filósofos como Platón. Primero, las cosas son una realidad y en algún momento se formalizan. Y entonces las consideramos una disciplina, con entidad propia. El origen de la encuesta, esto es, la obtención de información a partir de una muestra de individuos, se remonta a por lo menos el libro Domesday en 1086. El antiguo filósofo oriental Confucio escribió sobre la importancia de los roles sociales. Hay pruebas de la sociología temprana en el Islam medieval. Algunos consideran que Ibn Khaldun
un erudito musulmán del norte de África, Túnez en concreto, ha sido el primer sociólogo y el padre de la sociología. Su Muqaddima fue quizás el primer trabajo para avanzar en el razonamiento científico-social de la cohesión social y el conflicto social. El Domesday Book fue el principal registro de Inglaterra, completado en 1086 por orden del rey Guillermo I de Inglaterra. Este registro era similar a los censos nacionales que se realizan hoy en día. Esto para que sepáis a qué nos referíamos cuando hemos hablado del libro Domesday, en 1086. Durante la época de la Ilustración, y volvemos a conectar con el hilo de la exposición, el hilo conductor, decíamos que durante la época de la Ilustración y después de la Revolución Francesa, lo social y las actividades del hombre, ser humano, ganaron creciente interés. Escritores como Voltaire, Montesquieu y Jean-Baptiste Vico se interesaron por analizar las instituciones sociales y políticas europeas. Y Lord Keynes inició el análisis de las causas del cambio social y tras él surgió una corriente conservadora muy interesada en saber las razones de los cambios y de la estabilidad existentes en la sociedad, liderada por Joseph de Maistre y Edmund Burke, quienes criticaron muchas de las premisas de la Ilustración. Joseph de Maistre, Edmund Burke. La voluntad de crear una física social, podemos entrecomillar la expresión, es decir, un conocimiento indiscutible de la sociedad, de forma análoga a como se establece en la física natural, surgió con el positivismo del siglo XIX. El primero en defender una teoría e investigación científica de los fenómenos sociales fue Henri de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825. Por lo tanto, su trabajo se dio a conocer cercana ya la mitad, el Ecuador del siglo XIX. Auguste Comte, quien fue secretario de Saint-Simon entre 1817 y 1823, desarrolló sus teorías bajo las premisas del positivismo, corriente de pensamiento de la época. Comte acuñó la palabra sociología en 1824, del latín socius, socio, compañero, y el sufijo griego, bueno, que ya conocéis, logia, que significa tratado o estudio. La primera vez que apareció impresa esta palabra fue en su curso de filosofía positiva de 1838. Durante mucho tiempo, la figura
de Henri Martineau, que vivió entre 1802 y 1876, fue desconocida como madre, vamos a decirlo así, fundadora de la sociología. Entre sus obras destacan How to Observe Morals and Manners, 1836, y Society in America, 1836 también, donde desarrolla una metodología de estudio de la sociedad y su aplicación al análisis de la sociedad estadounidense, respectivamente. A pesar de esto, dentro de la sociología, solo era reconocido su trabajo de traducción al inglés de los cursos de filosofía positiva de Comte. Martineau redujo tal obra de 6 volúmenes a solo 2, lo que facilitó su difusión en habla inglesa. Incluso el mismo Comte reconoció la mejora y le propuso traducir de nuevo dicha síntesis del inglés al francés. Casi simultáneamente, en Alemania, von Stein, que vive entre 1815 y 1890, introdujo el concepto de sociología como ciencia, die Wissenschaft der Gesellschaft, incorporando a su estudio lo que él llamó movimientos sociales y la dialéctica hegeliana. De esta manera logró darle a la disciplina una visión dinámica. Von Stein es considerado como el fundador de las ciencias de la administración pública. Alexis de Tocqueville, que vive entre 1805 y 1859, por su parte, es también reconocido como uno de los precursores de la sociología por sus estudios sobre la Revolución Francesa y sobre los Estados Unidos. La democracia en América, publicada entre 1835 y 1840. El citado analizó las sociedades en general e hizo una comparación entre las sociedades americanas y las sociedades europeas. La sociología continuó con un desarrollo intenso y regular a principios del siglo XX. Émile Durkheim, quien se inspiró en algunas teorías de Auguste Comte para renovar la sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia autónoma. Durkheim buscó distinguir a la sociología de la filosofía, por un lado, y de la psicología, por el otro. Por ello se le considera como uno de los padres fundadores de la disciplina sociológica. El citado Durkheim postuló las bases de una metodología científica para la sociología, en particular en la obra Las reglas del método sociológico, aparecida en 1895, y en la división del trabajo social de 1893, libro que además es su tesis. Su método reposa esencialmente en la comparación de estadísticas y características cuantitativas, buscando liberarse
de todo subjetivismo ligado a toda interpretación cualitativa y a desembarazarse de todos los prejuicios morales o moralizadores a priori para comprender los hechos sociales como en su obra El suicidio. Karl Marx es otro científico que ha tenido una profunda influencia en el pensamiento social y la crítica del siglo XIX. Fue principalmente en Alemania donde desarrollara una teoría mayor de la sociología, influenciando posteriormente, entre otros, en la Escuela de Frankfurt. Max Weber, contemporáneo de Durkheim, tomó un camino diferente. Empleó la ciencia política, la economía política, la filosofía de la cultura y del derecho, los estudios religiosos, que son, según él, todo como la sociología, las ciencias de la cultura. De acuerdo a toda una tradición de la filosofía alemana, sobre todo mencionamos aquí a Wilhelm Dilthey, estas ciencias son diferentes de las ciencias naturales, ya que tienen su propio método. Ellas proponen una comprensión de los fenómenos colectivos antes que la búsqueda de leyes. Es el método llamado comprensivo, o es el método comprensivo, sin más. Entonces, Max Weber, como decimos, ciencia política, economía política, filosofía de la cultura y del derecho, estudios religiosos, todas ellas disciplinas que constituyen las ciencias de la cultura, como la sociología. Por lo tanto, recordamos a Claude-Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Henri Martineau, Alexis de Tocqueville, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, por citar a las figuras principales en esta breve historia de la sociología. Fundadores de la disciplina, podríamos decir. Hablemos ahora de los métodos sociológicos, o si se prefiere, del método sociológico en singular. Bueno, pero comencemos en plural por los métodos cualitativos. Investigación cualitativa. Habréis oído hablar de ello. La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para proceder luego a su interpretación. Analizando las relaciones de significado
que se producen en determinada cultura o ideología. Es usada principalmente en las ciencias sociales, pero también se ha empezado a emplear en el campo educativo de manera significativa. La investigación cualitativa se basa en estudios de caso, experiencias personales, introspección, historias de vida, entrevistas, artefactos y textos y producciones culturales, junto con textos observacionales, históricos, interactivos y visuales. La investigación cualitativa no insiste en la representativa muestra de sus resultados. Adquiere validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas el trabajo de campo, la triangulación de resultados o la adopción de representativo estructural. Incluir en la muestra a miembros de los principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno de estudio. Por lo tanto, recordamos el trabajo de campo, la triangulación de resultados. Bueno. Aquí puntualizamos que la entrevista es una técnica muy utilizada en el método cualitativo. Supongo que esto ya lo sabíais, pero no está de más recordarlo. Es metodológicamente un enfoque interpretativo, como decimos, naturalista hacia su objeto de estudio. Esto significa comprender la realidad en su contexto natural y cotidiano, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que le otorgan las personas implicadas, o que les otorgan las personas implicadas. Con la investigación cualitativa se obtienen datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Cabe señalar que al realizar investigaciones con enfoque cualitativo, no se suelen plantear hipótesis a priori. Por tanto, el investigador desarrolla supuestos de orientación a lo largo del estudio cualitativo para la problemática tratada. La investigación con enfoque cualitativo, al usar la inducción, intenta dar respuesta a la pregunta y objetivos del proyecto investigador. Por lo tanto, recordamos, no se suelen plantear hipótesis a priori en investigaciones con enfoque cualitativo. Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones.
La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. Esto es, este método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Una tercera característica estratégica importante para este trabajo, ya que sienta bases para el método de la investigación participativa, se refiere al papel del investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para entenderlas. Bueno, hemos visto ya los métodos cualitativos, vamos ahora con los métodos cuantitativos. Entonces, primera característica, conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Segunda, uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. Nos acercamos más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. Buscamos menos la generalización. Y tercera característica, que sienta bases para el método de la investigación participativa, papel del investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación, con el objetivo de entenderlas. Investigación cuantitativa, métodos cuantitativos. La investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Se forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace hincapié en la comprobación de la teoría, moldeada por filosofías empiristas y positivistas. Vamos aquí a dar unas pinceladas y lo dejaremos. Enfoque deductivo, en este caso, frente a la inducción de la investigación cualitativa. Asociada con las ciencias naturales, aplicadas, formales y sociales, esta estrategia de investigación, la cuantitativa, promueve la investigación empírica objetiva de los fenómenos observables para probar y comprender las relaciones. Esto se hace a través de una variedad de métodos y técnicas de cuantificación, reflejando su amplia utilización como estrategia de investigación en diferentes disciplinas académicas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías e hipótesis relacionadas con los fenómenos. El proceso de medición es fundamental para la investigación cuantitativa porque proporciona la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas. Podemos muchas veces ver
un diagrama de sectores, que es una imagen que representa la estadística aplicada a la sociología, por poner un ejemplo. Los datos cuantitativos son cualquier dato que esté en forma numérica, como estadísticas, porcentajes, etc. El investigador analiza los datos con la ayuda de estadísticas y espera que los números produzcan un resultado imparcial que pueda generalizarse a una población mayor. La investigación cualitativa, por otro lado, indaga profundamente en experiencias específicas, con la intención de describir y explorar el significado a través del texto, la narrativa o los datos visuales, desarrollando temas exclusivos para ese conjunto de participantes. Estamos contraponiendo ambos métodos de investigación. La investigación cuantitativa se utiliza ampliamente en psicología, economía, demografía, sociología, marketing, salud comunitaria, salud y desarrollo humano, estudios de género y ciencias políticas, y con menos frecuencia en antropología e historia. La investigación en ciencias matemáticas, como la física, también es cuantitativa por definición, aunque este uso del término difiere en el contexto. En las ciencias sociales el término se relaciona con los métodos empíricos que se originan tanto en el positivismo filosófico como en la historia de la estadística, en contraste con los métodos de investigación cualitativa. Por lo tanto, investigación cuantitativa, utilizada ampliamente, cuantitativa, en psicología, economía, demografía, sociología también, aunque en sociología también se estudia, también se aplica la metodología cualitativa, marketing, salud comunitaria, salud y desarrollo humano, estudios de género y ciencias políticas. Con menos frecuencia, como dijimos, en antropología e historia. Bueno, ejemplos de investigación cuantitativa, pues una descripción de redes de datos y Big Data. La investigación cualitativa, decimos bien la cualitativa, produce información solo sobre los casos particulares estudiados y cualquier conclusión más general es solo hipótesis. Se pueden utilizar métodos cuantitativos para verificar cuáles de estas hipótesis son verdaderas. Vemos un trabajo colaborativo, pues, entre ambas metodologías. Un análisis exhaustivo de 1.274 artículos publicados en las dos principales revistas de sociología estadounidenses entre 1935 y 2005 encontró que aproximadamente 2/3 de estos artículos utilizaban el método cuantitativo. Aquí se utilizan las técnicas experimentales aleatorias
cuasi experimentales, cuestionarios, encuestas, entre otros. Dentro de todos los análisis de los métodos cuantitativos, podemos encontrar unas características basadas en el positivismo como fuente epistemológica. El énfasis en la precisión de los procedimientos para la medición, el uso de técnicas de muestreo, así como la relación entre los conceptos y los indicadores con los que se miden, para evitar las confusiones que genera el uso de un lenguaje oscuro que, pese a ser seductor, supone una dificultad comprobar su veracidad. Otra característica predominante de los métodos cuantitativos es la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores, a través de conceptos y variables, de ciertos elementos de procesos, hechos, estructuras y personas. Estos elementos no conforman en su totalidad los procesos o las personas. De allí se deriva el debate entre los cuantitativistas, que nunca ven un fenómeno integrado, sino siempre conjuntos de partículas de los fenómenos relacionados con la observación, y los cualitativistas, que pueden percibir los elementos generados que comparten los fenómenos. Sin embargo, las nuevas técnicas cuantitativas, como el análisis de redes sociales o la historia de acontecimientos, consiguen en cierta medida superar estas limitaciones, y a ello, en definitiva, hay que tender. Por lo tanto, terminamos este vídeo, esta grabación, subrayando, recordando lo que acabamos de citar, que es el debate entre cuantitativistas y cualitativistas. Los primeros nunca ven un fenómeno integrado. Ven conjuntos de partículas de los fenómenos. Los cualitativistas pueden percibir los elementos generados que comparten los fenómenos. Y como acabamos de decir, reiteramos, las nuevas técnicas cuantitativas, el análisis de redes sociales, por ejemplo, o la historia de acontecimientos, consiguen en cierta medida superar estas limitaciones, que de eso se trata. Seguiremos en un próximo vídeo con las teorías y paradigmas sociológicos, con la teoría sociológica. Por ejemplo, hablaremos de funcionalismo estructuralista, de interaccionismo simbólico, de etnometodología, de teorías del conflicto, de teoría del intercambio, de teoría de sistemas, de acción y estructura y agencia, y bueno, luego seguiremos con la dinámica social, con
el concepto y lo dejamos aquí. Como digo, hemos mencionado como avance algunas teorías y paradigmas sociológicos. Repetimos: funcionalismo estructuralista, interaccionismo simbólico, etnometodología, teorías del conflicto, teoría del intercambio, con raíces en el conductismo, teoría de sistemas y acción y estructura, estructura y agencia. Bueno, aquí nos quedamos porque nos hemos pasado ampliamente del estándar de media hora. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, como siempre digo, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si acabáis de conocernos. En este último caso, pues quizá lo más adecuado sería que precisamente nos conozcáis, os dais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Si me disculpáis la inmodestia, estoy convencido de que tras ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, por qué no decirlo, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Nunca lo olvido y en esta ocasión tampoco quiero olvidarlo. Mi amigo Freud también es el vuestro. Siempre ha sido así y así seguirá siendo. Vamos a cumplir en unos pocos días 1 año de vida. Pues durante ese año de camino recorrido, mi amigo Freud siempre ha estado a vuestro servicio. Siempre esa ha sido su intención, su meta, su norte. Tenemos que crecer. Necesitamos una masa crítica de audiencia para hacer viables, materializar interesantes proyectos, actividades que necesitan de economías de escala, actividades que serán muy útiles para todos y cada uno de nosotros. Entrevistas con profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas áreas de conocimiento o de actividad, charlas coloquio, encuentros con personas de los 5 continentes en torno a un tema que propongamos y que tenga que ver con los contenidos de mi amigo Freud. Bueno, se trata de darle alma a mi amigo Freud. Ya la tiene, pero se trata de que su alma la sintamos de una manera más intensa cada vez. Se trata de darle utilidad a esta aventura. Ya lo es, porque se ha convertido mi amigo Freud en un foco riguroso, en un faro riguroso de divulgación científica,
no solo en psicología científica, pero sobre todo en psicología científica. También se ha convertido en un faro que promueve el valor del altruismo. Descubriremos de la mano lo valioso de la conducta del comportamiento altruista en la evolución de nuestra especie. Y por si fuera poco, mi amigo Freud, o gracias a mi amigo Freud, estamos entre todos entretejiendo una red de apoyo mutuo que está siendo vital, fundamental para muchas personas que forman parte de esta gran familia, que se encuentran atravesando momentos de dificultad vital, de distinto grado. Bueno, en resumen, os confieso que me emociona y me enorgullece al mismo tiempo tomar conciencia de lo que os digo, ¿no? De que este proyecto que nació hace tan solo un año se haya convertido en un referente, en un punto de apoyo, en un salvavidas, permítaseme la expresión, para personas que se han conocido y que se han relacionado y que interactúan a través de esta realidad, de este punto de encuentro que dimos en llamar desde el principio mi amigo Freud. Nada más, que si no lo alargo demasiado. Me despido ya de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tengáis ninguna duda sobre ello, no tardará en llegar. Que estéis bien, pues, y hasta el próximo vídeo, amigos y amigas. Chao.